días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia por mi parte, que no sustituye a la que hará dentro de breves instantes, cuando yo termine el portavoz del Gobierno para tratar los asuntos del Consejo de Gobierno. Yo comparezco porque algunos medios han pedido a nuestro gabinete tener información más amplia de la conferencia de presidentes que se celebró este fin de semana en La Rioja, y yo también tenía interés de estar con ustedes para detenerme en algunos aspectos, en uno en concreto que se abordó en esa conferencia de presidentes, porque me parece de bastante interés para nuestra ciudad y para toda España, y también por si me quieren hacer alguna pregunta respecto de lo que allí estuvimos abordando. Este asunto al que yo me quiero referir, porque no voy a repetir, porque ya lo saben, lo que dije en La Rioja acerca de mi intervención y de las valoraciones, creo que me remito a lo ya dicho y así tampoco les entretengo a ustedes. Pero allí no hablé lo suficiente y me parece que merece la pena del Fondo Europeo para la Recuperación. Se solventaron algunas incógnitas respecto de este fondo, no todas, pero sí algunas que me parece que tienen mucho relieve. De entrada, la magnitud del fondo, ¿no? A España le corresponde 140.000 millones de euros. Esto en su conjunto, en el conjunto de Europa, significa, y también para nuestro país, para nuestra nación, significa un despliegue como nunca antes se había realizado. Por tanto, yo modestamente le doy mucho mérito a este compromiso de las instancias europeas con la recuperación, y le doy mucho mérito a que se haya conseguido un acuerdo teniendo en cuenta las posturas tan dispares de las que se partían a la hora de definir la financiación, sobre todo de este importante fondo, de esta inédita este inédito despliegue de recursos. ¿Qué se nos ha aclarado? Pues yo creo que algo muy importante, como es la finalidad y el destino de estos fondos. Esto significa que este fondo no va a venir destinado a reparar el daño causado por el COVID, en alguna parte, pero en una parte de poco peso. Es decir, prácticamente el 90% de estos 140.000 millones de euros van a ir destinados a nuevos proyectos de inversión. Por tanto, insisto, esto no va a servir para atender las necesidades ordinarias de funcionamiento de nuestras distintas administraciones, tampoco para cubrir déficits provocados por la COVID. Esto va a significar un recurso extraordinario que tiene que tener por objetivo la realización de nuevas inversiones. ¿Y nuevas inversiones en qué? Pues nuevas inversiones básicamente en dos ejes que las instancias europeas consideran prioritarios. Uno, la economía digital, y otro, la transición ecológica. Es decir, proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Estos dos ejes es verdad que se conciben de una manera abierta y transversal, pero todas las inversiones, todos los proyectos que pretendan acogerse a la financiación de este fondo de recuperación tienen que ir en alguno de estos dos ámbitos que acabo de mencionar. Además, tienen que ser proyectos que cumplan, en relación con estos sectores, un efecto locomotora al servicio de la transformación del actual modelo económico. Es decir, están hechos con visión de futuro para, de alguna manera, lograr que la economía europea adquiera unas características de mayor solidez, de mayor solvencia, de menos vulnerabilidad. Por tanto, tienen una clarísima concepción vanguardista.
Otra característica importante, que van a tener un ámbito nacional. Es decir, que va a haber un plan nacional para acogerse al Fondo Europeo sobre Recuperación Económica. Estamos acostumbrados, a través de los fondos estructurales, tanto del FEDER como del Fondo Social Europeo, que una vez definido el marco financiero plurianual por parte de la Unión Europea, luego se distribuyen los recursos en función de las distintas comunidades y ciudades autónomas y en función de las distintas administraciones. Una parte la Administración General del Estado, otra parte las administraciones autonómicas. Ahora esto no va a ser así. Estos 140.000 millones de euros, en su mayor parte, en la que hace referencia a estos proyectos innovadores, va a haber un solo plan nacional que estará repartido por todo el territorio nacional, pero que van a ser proyectos específicos, como digo, e insisto, que cumplan con los requisitos a los que antes me he referido. Y la tercera característica, o duda, o aclaración que se despejó, es que el Gobierno quiere actuar cuanto antes. Ya quiere que, os planteó, y me parece que es una posición adecuada, que antes de que termine el año el Plan Nacional del Fondo de Recuperación Europea esté presentado en las instancias comunitarias. Me parece bien porque eso puede suponer que primero se obtengan cuanto antes los recursos y, en segundo lugar, puede suponer que nuestra propia aportación signifique ir enriqueciendo la cultura que se tenga de cara a la gestión de este fondo. Por tanto, teniendo en cuenta la información esta que se nos facilitó en cuanto a esas tres características a las que me acabo de referir, el destino de los fondos, el carácter nacional y el interés de presentar el plan cuanto antes, y eso unido a que Ceuta está en una evidente necesidad de abordar un plan de reconversión de nuestra economía para hacerla también más sólida, más estable, menos dependiente de decisiones que puedan tomarse al otro lado de la frontera, y que todo apunta a que en ese plan de reconversión de nuestra economía el ámbito digital será importante y el ámbito medioambiental será importante, pues creemos que, sin haberlo pretendido, este Fondo Europeo para la Recuperación constituye para nuestra ciudad una innegable oportunidad que no podemos ni debemos desaprovechar. Esto lo he tratado en el Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Estamos de acuerdo, por tanto, en que no podemos dejar pasar esta oportunidad y que nos tenemos que poner a trabajar de manera inmediata para poder estar presentes de manera debida y a través de los proyectos adecuados en ese plan nacional que por parte de España se va a presentar ante las instancias europeas. Para ello hay que definir una metodología de trabajo y al mismo tiempo hay que señalar un área de gestión dentro del Gobierno que se dedique a esto. En ese sentido tenemos la fortuna, y lo digo porque no es un mérito propio, tenemos la fortuna de contar con unos profesionales muy cualificados en lo que significa la gestión de los fondos europeos. Yo creo que ahí sacamos una nota sobresaliente a la hora de compararnos con otros territorios, con otras administraciones. Me estoy refiriendo a Procesa, me estoy refiriendo al área de Economía y Hacienda de la ciudad. Por tanto, nosotros hemos decidido hoy que sea el área de Economía y Hacienda, apoyándose básicamente en Procesa y también en servicios tributarios, quien se encargue de sacar adelante este programa. Este programa, sacarlo adelante, significa poder contar con una batería de proyectos cuanto antes, que cumplan con estos requisitos a los que me he referido y que además sean unos proyectos que podamos todos considerar de interés estratégico para nuestra ciudad, que sean unos proyectos que estén enmarcados dentro del plan para la reconversión económica de nuestra ciudad,
que sean unos proyectos en los que pueda recabarse, porque así lo apuntó también el Gobierno de la Nación en la conferencia de presidentes, la colaboración público-privada al objeto de dotarlo de un efecto multiplicador en cuanto al volumen de recursos a movilizar, y que sean unos proyectos a los que también se les pueda incorporar como atractivo suplementario o complementario los incentivos económicos y fiscales característicos de nuestra ciudad y que en algunos ámbitos ya están dando resultados. Por tanto, se trata de poner encima de la mesa esa batería de proyectos. Se trata además de que desde el área de Economía y Hacienda de la ciudad se mantenga un contacto permanente con el Ministerio de Hacienda para conocer plazos, la reglamentación que haya que aplicarse, los requisitos, el gasto elegible desde cuándo, es decir, todas las incógnitas que van o que acompañan a la elaboración de un programa de esta envergadura. Para ello esperamos contar con un asesoramiento técnico cualificado, el que sea preciso en cada uno de estos dos campos, economía digital, transición ecológica. También queremos contar con operadores de estos dos sectores que puedan aportar ideas al respecto. Por supuesto, tenemos que contar con la delegación de gobierno, por supuesto, tenemos que contar con todos los grupos políticos de la Asamblea y, por supuesto, tenemos que contar con la representación empresarial en nuestra ciudad, con las centrales sindicales, con los agentes económicos y sociales. Sería aventurado, por mi parte, darles cuenta de qué tipo de descender al detalle de los proyectos que pueden tener encaje en este planteamiento que estoy haciendo, pero creo que es bueno desde el punto de vista pedagógico aportar algunos apuntes que no son ni siquiera ideas. La metodología de trabajo es la que acabo de exponer, hay que empezar ya, pero para que se hagan una idea, podríamos contemplar dentro de este paquete, de esta batería de proyectos, la implantación en nuestra ciudad de un centro tecnológico. Podríamos contemplar un plan, un proyecto para la valorización de los residuos que genera nuestra ciudad, que sea un factor que facilite el desarrollo endógeno porque genera inversión, renta y empleo. Y podríamos contemplar actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, incluyendo en este ámbito la rehabilitación o construcción de viviendas que generen también esa eficiencia energética vía ahorro energético. En última instancia, esto es lo que yo les quería comentar sobre el Fondo Europeo para la Recuperación, que me parece que es un mensaje claro el que se está transmitiendo al conjunto de Europa y en particular a España. Estamos ante un reto de mucha envergadura, se movilizan unos recursos de carácter extraordinario como nunca se ha conocido y se requiere de responsabilidad y de rigor a la hora del planteamiento, y Ceuta va a asumir ese reto de rigor y rigurosidad a la hora del planteamiento para que la finalidad sea la transformación de nuestro modelo económico al objeto de que éste dé una mejor respuesta ante situaciones de vulnerabilidad y, en última instancia, para que sea más sólido y más estable. Esto es lo que yo les quería comentar. Reiterarle que aprovechamos la conferencia porque tanto fue mi intervención como la labor, llamémosle, de pasillo, de contacto con los distintos ministros, con los vicepresidentes, con el propio presidente, en esos momentos en los que no se está en la conferencia, pero en los recesos, que digo que llevé a cabo yo, y también la vicepresidenta del Gobierno que me acompañó y el vicepresidente y consejero de Sanidad que me acompañaron, y que insistimos en lo que ya ustedes conocen, insistimos en la necesidad de que la Administración General del Estado asumiera la problemática que en Ceuta han generado y siguen generando los inmigrantes marroquíes que se quedaron bloqueados en nuestra ciudad cuando se produjo el cierre de la frontera con Marruecos, un problema agudo que se está agudizando, valga la redundancia,
un problema serio que se agudiza con la llegada de nuevos inmigrantes por vía marítima, a través de motos acuáticas o a nado, dada la proximidad territorial con el vecino país. Solicitamos que sea el Estado el que se hiciera cargo de esta cuestión. A la hora de poner el énfasis en esta problemática no fuimos los únicos, aun cuando hubo otras comunidades que hicieron otros planteamientos, pero la consideración del asunto como problema de varias partes del territorio nacional está, aun cuando nosotros no creemos en que se nos deban de ceder las competencias. Todo lo contrario, creemos que tienen que asumir estas cuestiones la Administración General del Estado, porque es un asunto típico y característico de inmigración. También aprovechamos la cuestión para poner de relieve que desde el primer día hemos venido manteniendo una actitud de absoluta y leal y estrecha colaboración con el Ministerio de Sanidad en la prevención y en el control de la pandemia, y que esto vamos a seguir en esa actitud. Se lo dijimos al presidente del Gobierno y también se lo dijimos al ministro. Creemos que esto es un asunto que, cuando se habla de la salud y la vida de las personas, pues todo lo demás pasa a un segundo plano. Y también aprovechamos la oportunidad para decir que en ese marco de transformación, en ese marco de reconversión, que parece que está dominando como una prioridad absoluta las políticas que vayan a llevarse a cabo desde el punto de vista de la inversión de ahora y de cara a las próximas anualidades. En Ceuta hay tres cosas que deben de resolverse, porque de ellas depende la supervivencia de esta ciudad. Una, ya me he referido a ella, el caminar hacia un modelo económico que no dependa de decisiones que se tomen al otro lado de la frontera. Recordé allí lo que significó el cierre comercial con Marruecos desde el punto de vista del impacto en nuestra ciudad, con una caída del 40% de la actividad comercial. La segunda cuestión importantísima, el que se potencie la presencia del Estado en Ceuta. En todas las áreas, pero básicamente en los pilares del Estado, es decir, en defensa, en seguridad, en justicia, en educación y en sanidad. Creo, y así lo manifesté, que eso tiene un triple efecto positivo. De una parte, significa mejorar la calidad de estos servicios públicos tan fundamentales. De otra parte, se convierte en un generador de renta y riqueza, y por otra parte significa transmitir confianza. Y luego la tercera gran cuestión, hay que resolver el problema de la inmigración, y hay que resolver el problema de la inmigración en el ámbito más crudo, más dramático y más sensible que tenemos, que es el problema de los menores extranjeros no acompañados. Allí utilicé el dato y la verdad es que causa impacto cuando uno lo dice. Luego en la labor de pasillo también lo repetimos, de que Ceuta y Melilla, que representan el 0,03% de la población nacional, acojan al 15% de todos los menores extranjeros que hay en España. Esto es muy difícil de sostener, esto desborda nuestras capacidades y además lastra de una manera muy importante a nuestra administración, que está necesitada de recursos para atender necesidades sociales de la población, para atender necesidades de los servicios urbanos y comunitarios y que no pierdan el nivel de calidad en comparación con el resto de España, y que también está necesitada de recursos técnicos para que esta administración sea un factor que contribuya al desarrollo del emprendimiento y de la actividad económica, y no un lastre porque no funcione de una manera ágil cuando alguien acude a ella en demanda de una ayuda o en demanda del otorgamiento de una licencia. Esto está afectando porque hay muchos recursos que están empleados en el tema de la inmigración, concretamente en el tema de los menores, y que convendría liberar de estas cuestiones. Y esto es lo que, a modo de introducción, yo les quería contar, porque me parece interesante, porque creo además que con ello quiero transmitir un mensaje de esperanza, de ilusión. Lo tenemos difícil, todas las cifras indican que el año que viene
va a ser un año muy complicado. Los indicadores a los que me refiero son el número de cotizantes a la Seguridad Social y su caída, la caída del Producto Interior Bruto, la caída de la recaudación fiscal, pero es verdad que hay una movilización por parte de Europa y yo creo que en el conjunto de España que nos hace pensar que podemos convertir este problema en una oportunidad y que estoy convencido que con esfuerzo y haciendo las cosas bien podemos salir adelante. Una herramienta importante va a ser este Fondo Europeo para la Recuperación, que, como digo, debemos utilizar de manera rigurosa y atinada. Presidente, quería yo preguntarle qué le parece que el jueves se supo que los nuevos impuestos que aplica el Gobierno de la Nación no tendrán bonificación para Ceuta y Melilla. ¿Quiere usted opinar sobre este asunto? Bueno, nosotros vamos a pelear en cualquier ámbito por el mantenimiento de las especificidades fiscales de Ceuta y de Melilla. Creo que tenemos un buen régimen económico y fiscal especial. Basta recordar que no existe ninguna otra parte del territorio nacional que tenga el 50% de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, que tenga un 60% de bonificación en el IRPF y que con carácter general tenga un 50% de bonificación en el impuesto sobre sociedades, más las ventajas fiscales que están viniendo en el ámbito de la economía digital y de los servicios digitales. Por tanto, tenemos mucho que proteger. Ahora surgen nuevas figuras tributarias. Estas figuras tributarias creo que son de ámbito europeo, se van a establecer para toda Europa. Y si en un primer planteamiento no se ha recogido la especificidad de Ceuta, nosotros estamos trabajando junto con la ciudad de Melilla para que en el trámite parlamentario que puedan tener estas iniciativas del Gobierno, pues se puedan atender esas especificidades. Vamos a tratar de llevar esta pretensión a todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, con el objetivo de que también se trasladen esas bonificaciones a las nuevas figuras tributarias que usted está planteando. Pues yo me he quitado la mascarilla. La secretaria general del Partido Popular, habló el otro día de la necesidad de que la oposición mantenga una actitud más relevante hacia el gobierno, dado la sanción que se ha registrado en los últimos meses de la cuestión diaria de la vida municipal. Quisiera saber si el presidente está todavía confiado en la posibilidad de abrir una vía de entendimiento con la oposición para el trabajo del día a día del gobierno. Yo antes les decía que Europa nos ha dado un ejemplo. Es decir, las posiciones que había de partida para este Fondo Europeo para la Recuperación eran muy distantes. Tanto en lo que hacía referencia al volumen de los recursos a movilizar, como lo que hacía referencia a cómo se iban a financiar, si se iba a mutualizar o no la deuda, si iban a hacer transferencias, si iban a hacer préstamos, el destino que iban a tener esos fondos, si tenía o luego que fiscalizarse por parte de algún órgano específico de la Unión Europea, si se iba a requerir unanimidad a la hora de aprobar estos planes, y todas esas disparidades de partida pues creo que se han solventado a través del acuerdo. ¿Y por qué se han solventado a través del acuerdo? Porque yo creo que han entendido que, dada la envergadura del reto que tenemos ante nosotros, dada la profundidad de la crisis a la que nos enfrentamos, pues hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que esto es un mensaje subliminal que vale para el conjunto de España y creo que vale también para nuestra ciudad. Yo entiendo que el Gobierno solo, no ya porque esté en minoría, aunque tuviera mayoría parlamentaria, estas cuestiones de futuro no las puede abordar de una manera unilateral. Yo entiendo que es necesario y enriquecedor que se produzca un gran acuerdo en torno a qué tenemos que hacer para lograr que Ceuta salga adelante. Un gran acuerdo político, pero también un gran acuerdo social,
que implique a toda la ciudadanía, que implique a todos los sectores económicos, que implique a todos los representantes empresariales, es decir, una movilización ciudadana para transmitir un mensaje de confianza y de esperanza de cara al futuro. Yo creo que tenemos posibilidades, pero evidentemente una condición a cumplir es la unidad. La unidad en Ceuta, la unidad en Europa, la unidad en el conjunto de España para tratar de afrontar estos retos tan difíciles a los que nos enfrentamos. Sí, presidente, sobre la reconversión económica de Ceuta, el que usted en La Rioja, que también era necesario una mayor vinculación con Europa y que Europa reconociese la realidad de Ceuta como frontera europea, no solamente española. Dentro de esa mayor vinculación con Europa, ¿usted asumiría que sería bueno que Francia, por ejemplo, tuviese presencia en Ceuta, o que Ceuta pudiese exportar productos elaborados aquí al conjunto de Europa, o las implicaciones que tendría eso para el régimen fiscal especial y la integración de la Unión Europea? Sí, yo comparto plenamente eso que usted está manifestando. Evidentemente, en Ceuta puede haber muchas asignaturas pendientes. No digo que no. Yo estoy convencido de que en los últimos años, y no quiero que esto se tome como una autocomplacencia respecto de la gestión que el gobierno de la ciudad haya podido llevar a cabo, porque normalmente las cosas importantes que se han hecho lo han sido en colaboración entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, y no siempre en el gobierno de la nación ha habido el mismo color político, y con colores políticos distintos se han producido grandes avances en el ámbito de los servicios públicos esenciales, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la sanidad, también desde el punto de vista de las infraestructuras educativas. Es decir, yo creo que la calidad del nivel de equipamientos y de servicios de Ceuta da un salto cualitativo relevante. Pero si hay que destacar una asignatura pendiente en nuestra ciudad, porque tenemos una nueva estación marítima, tenemos un helipuerto, tenemos un nuevo hospital, tenemos un campus universitario, tenemos la biblioteca Adolfo Suárez, así podría seguir la lista, es por volver un poco atrás. Saltos muy importantes, pero yo creo que la asignatura pendiente de muchos gobiernos de la nación y también de Europa es no haber tratado adecuadamente a nuestra frontera como la única frontera terrestre junto con Melilla que tiene Europa en África, y no haber tratado adecuadamente las consecuencias que eso tiene para nuestras dos ciudades. Es decir, aquí o se aplican medidas contundentes, o esto se aborda de una manera decidida y enérgica, o Ceuta puede verse abocada a convertirse en un macrocentro de acogida de inmigrantes. Y creo que eso no es bueno para Ceuta, y creo que eso hay que tratar de hacer todo lo posible por evitarlo. Por tanto, esto requiere de medios de atención a la frontera por parte de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto requiere de infraestructuras adecuadas en la frontera, esto requiere de innovaciones tecnológicas, y esto requiere de también modificaciones normativas del alcance que sea, para que la frontera de Europa con el país vecino no esté en el puerto, sino que la frontera esté en el Tarajal, y para que a Ceuta lleguen los inmigrantes marroquíes que decida España y no los que decida Marruecos. Esto no solamente son, por tanto, medidas de inversión y de infraestructura, también son modificaciones normativas que probablemente no podamos hacer sin contar con Europa, pero que hay que hacerlas. Hay que hacerlas para que la frontera esté en el puerto, para que la frontera esté en el Tarajal y no en el puerto, y hay que hacerlas para que a Ceuta entren los marroquíes que decida España que entren, y que entren para un fin determinado, no que entren sin saber para qué entran. Es decir, que vengan los que tengan que venir para trabajar, los que tengan que venir para hacer turismo, los que tengan que venir para visitar a la familia, pero no los que vengan con la intención de dar el salto a la península.
Esto es una cuestión que tenemos que abordar. Ni Ceuta puede tener capacidad, antes me he referido al tema de los menores extranjeros no acompañados, de tener el número de menores extranjeros no acompañados que tenemos, que desbordan nuestras capacidades y que lastra nuestra hacienda y, por tanto, nuestras posibilidades de dar respuesta a otras necesidades que tiene esta ciudad. Entonces, ¿usted consideraría que la presencia del Frontex en Ceuta sería buena? El Frontex no es sino un instrumento, es decir, aquí lo que hace falta es que por parte de Europa se aborde de una manera satisfactoria la singular problemática que significa el hecho de ser la única frontera terrestre que tiene Europa en África. Frontex es una herramienta, puede haber otra herramienta que sea un plan específico para nuestras dos fronteras. Puede haber diferentes herramientas. Esto es una competencia del Estado, pero creo que hay que contar con Europa. Aunque el Estado no puede eludir su responsabilidad, creo que hay que contar con Europa porque si hay cuestiones de índole normativa que probablemente no se puedan llevar a cabo sin contar con Europa. Si quisiera preguntar al presidente, en primer lugar, sobre los proyectos de los que quiere participar Ceuta. Me gustaría conocer si existe una proyección, una primera aproximación de cuántos recursos se podrían movilizar y, o al menos a cuántos se puedan tirar y qué empleo podrían crear. Y una segunda cuestión, me gustaría preguntarle precisamente, como usted ha tirado a la unidad, si esa unidad no se consigue en el próximo año, vamos a decir, a mitad de legislatura, ¿Ceuta no tiene futuro? Bueno, yo quiero decirle dos consideraciones. La primera, en estos momentos no estamos en condiciones de una forma rigurosa poder avanzar cuál sería el volumen de la inversión que le tocaría a Ceuta dentro de ese plan nacional, ni tampoco, por tanto, cuál sería el impacto que los proyectos tendrían en el empleo. Sí hay una cosa que es importante y que he procurado yo decir al principio de mi intervención, y es que el Gobierno sí ha precisado que esto no se va a repartir siguiendo criterios territoriales, es decir, que será un plan nacional. Por tanto, nosotros tenemos que preparar proyectos de calidad, porque estoy seguro que vamos a tener que competir con proyectos que se presenten por parte de las comunidades autónomas y de Melilla en toda España. Cuanto más calidad tengan nuestros proyectos, estoy convencido que tendrán más posibilidades de ser incluidos en el plan nacional. Pero aquí no hay una regla automática de distribución en función del número de habitantes que tenga cada comunidad, cómo se van a repartir los 140.000 millones. No, va a haber un plan nacional focalizado en estos ámbitos de la economía digital y de la transición ecológica, y ahí habrá que presentar proyectos de calidad. Y en la medida de lo posible, para que tenga un efecto multiplicador, utilizar la colaboración público-privada. De ahí que yo esté diciendo que el centro gestor, que es el área de Economía y Hacienda, cuente con una cualificación técnica de asesoramiento al máximo nivel, tanto en el ámbito digital como medioambiental, y también con los posibles operadores que luego puedan trasladar en actividades empresariales, en inversión, en empleo, este tipo de proyectos, como digo, de carácter estratégico. Y en cuanto a la unidad que usted decía y el futuro, me estaba refiriendo al gran reto de reconversión que tiene nuestra estructura económica. Yo no voy a pretender unidad en todas las cuestiones que forman parte del ámbito de gestión de esta administración. Esto es prácticamente utópico, imposible, y además no creo ni siquiera que sea conveniente. Es bueno que haya posiciones políticas diferentes, digamos, en las cuestiones que no tengan un rango que merezcan ser calificadas de cuestiones asociadas a la supervivencia de nuestra ciudad. Pero si estamos hablando de cómo afrontamos el tema de la problemática de la frontera, si estamos hablando de cuáles son los ámbitos en donde la Administración General del Estado debería de tener una mayor presencia y cubrir los déficits, si estamos hablando de qué proyectos deben de ser locomotoras para la reconversión económica de nuestra ciudad, si estamos hablando de cómo resolvemos la problemática de los menores extranjeros no acompañados, es decir, de las cuestiones neurálgicas, fundamentales, prioritarias, ahí sí creo que la unidad es fundamental
porque la unidad es la que transmite certidumbre, la que transmite confianza y la que a las posibles soluciones le da estabilidad en el tiempo. Yo creo que los ciudadanos no entenderían otra cosa, y el Gobierno va a poner todo lo que esté a su alcance, toda la generosidad que seamos capaces de emplear, todo el esfuerzo de diálogo que tengamos que llevar a cabo para tratar de conseguir esa unidad. No depende solo del Gobierno, pero es verdad que el Gobierno es quien tiene la mayor responsabilidad para lograr ese consenso. Esto pasa aquí, pasa en el conjunto de España. Cuando yo hablo de unidad en lo fundamental, creo que es responsabilidad de todos, pero también creo que el Gobierno de la Nación es el más responsable a la hora de poder lograr esa unidad. Si eso lo pienso en el ámbito nacional, por pura coherencia, tengo que pensar, y de hecho pienso lo mismo, en el ámbito local. Sí, bueno, perdón que insista, yo me refería evidentemente a ese documento de trabajo en el que están marcados los diferentes grupos políticos, sindicatos, empresarios, donde se habla de esas 25 medidas urgentes, 140 en general. Saber si existe un plazo para comenzar a tomar decisiones y decir que no podemos alargar eternamente el estudio, porque si no nos devora el estudio. Es decir, yo creo que el estudio no es el fin, el estudio es un medio. Yo espero que eso esté resuelto cuanto antes y que el curso político que empecemos en septiembre ya cuente con ese documento elaborado, consensuado y aprobado, y que también en el 30 de septiembre podamos tener una primera idea sobre qué proyectos deberían de dar contenido al planteamiento que Ceuta vaya a hacer en relación con el Fondo Europeo para la Recuperación. Dos cuestiones que me parece que están directamente asociadas. Sí, me gustaría conocer su opinión o qué pasó en el Gobierno durante el pasado fin de semana. Los días anteriores la consejera salió anunciando que no firmaba una moción de censura, de lo cual no entiendo si existió una moción de censura, si no, si fue un rumor, cómo lo vio usted y cómo ha salido el Gobierno de ese tránsito, como quiera llamarlo. Es obvio que el Gobierno no participaba de la moción de censura. Yo no puedo informar, no puedo comentar si ha habido o no la intención. Yo la desconozco. Esto tendrían que ser a quienes se le asignaba el papel de promotores de esta moción de censura los que tendrían que informar al respecto. Yo lo que sí le puedo decir es que he estado muy tranquilo. Esto quiero que quede constancia y no es una afirmación retórica, es la pura verdad. Están muy tranquilos por dos razones fundamentalmente. La primera de ellas porque no he dudado nunca de ningún miembro del Gobierno de la ciudad para que esta moción de censura prosperara, en ningún momento. Y se especulaba con que el número 13 necesario para presentarla y para que prosperara tenía que salir del Gobierno de la ciudad, tenía que salir del grupo del Partido Popular. El grupo del Partido Popular, todos los miembros del grupo del Partido Popular son a la vez el Gobierno. Y yo no he dudado en un solo instante de ningún miembro de mi grupo, de ninguno. Es verdad que parece que las especulaciones, hablemos de especulaciones, pues se centraban en la figura de nuestra consejera de Servicios Sociales, de Dunia. Y bueno, Dunia, cuando vio que el asunto iba increciendo desde el punto de vista de las especulaciones, y todo eran especulaciones, salió al paso, creo que de una manera rotunda y de una manera contundente. Creo que dijo textualmente que nunca firmaría una moción de censura contra su propio gobierno y dijo claramente que nunca traicionaría al Partido Popular. Por tanto, creo que eso aclara todas las cuestiones. ¿Por qué estaba también tranquilo? Digamos tranquilo, o no le daba a este asunto la prioridad que parece que otros le estaban dando,
Pues mire, porque se lo digo también con toda sinceridad, lo que verdaderamente me importa es que nosotros tengamos capacidad de respuesta para atender los problemas a los que esta administración se enfrenta. Para mí eso es más importante que cualquier moción de censura, que atendamos debidamente los servicios fundamentales en función de las demandas que los ciudadanos nos hacen, que seamos lo suficientemente consistentes de cara a plantear al Gobierno de la Nación estas tres cuestiones que yo he considerado vitales para el futuro de la ciudad. Que esta administración sea una administración ágil y operativa de cara a la demanda de los ciudadanos y a la actividad económica. Esos son los asuntos que de verdad me preocupan. Yo, el tema de la moción de censura, como nunca pensé y sigo pensando que no habrá nadie del Grupo Popular que la suscriba, lo que vaya a pasar en otros grupos no lo sé. Pero yo he estado absolutamente tranquilo y trabajando en la preparación de la conferencia de presidentes que hemos tenido este fin de semana y trabajando en estos temas que creo que son de absoluta trascendencia y de absoluta importancia. Además también, por hacer un último comentario, creo que no tendría sentido la moción de censura porque es verdad que todo es mejorable, pero que a un gobierno se le presenta una moción de censura si no tiene garantizada la gobernabilidad, o se le presenta la moción de censura si no está resultando eficaz en su gestión. Empezando por esto último, yo creo que todos los gobiernos de todas las administraciones de cualquier parte del mundo y en particular de toda España se le está valorando en función de la capacidad que hayan tenido respecto de la crisis del COVID. Y bueno, nosotros en la crisis del COVID creo que desde el punto de vista sanitario hemos dado una respuesta razonablemente satisfactoria. Desde el punto de vista de las emergencias sociales, nada más surgir la crisis teníamos dotado un fondo de 6,2 millones de euros para atender estas necesidades. Desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, creo que fuimos las primeras administraciones en España que llevaron a cabo un programa, el denominado Plan Ceuta Resiste, dotado con 10 millones de euros, que en la parte relativa a la línea de apoyo a pymes y autónomos está prácticamente cubierto y ejecutado. Desde el punto de vista presupuestario, pues bueno, que habían dudas en cuanto a nuestra capacidad de sostener el funcionamiento de los servicios, teniendo en cuenta lo que iba a significar el COVID desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Salimos al mercado a pedir 100 millones de euros y nos ofrecieron 150. Y además esto va a significar un ahorro de muchos millones de euros de cara al ejercicio 2020 en el que estamos, 2021 y 2022. Creo que hemos peleado bien, aunque también hemos encontrado receptividad por parte del Gobierno de la Nación en la participación de Ceuta en el fondo no reembolsable de los 16.000 millones de euros. Hombre, que sin tener competencia en materia de sanidad y educación se nos asigne la cantidad que se nos ha asignado, pues me parece que es una buena gestión. No pierdo la esperanza, porque tengo el compromiso formal del Gobierno de la Nación, que se resuelva la subvención del agua y del hecho singular fronterizo. Es decir, creo que hemos llevado a cabo una gestión, hombre, no es para nadie está en condiciones de sacar pecho ante este drama, pero creo que ha sido una gestión satisfactoria. Y la gobernabilidad, pues mire usted, todas las propuestas que el Gobierno ha hecho al Pleno de la Asamblea, desde que empezó la legislatura, han contado con el respaldo mayoritario del Pleno de la Asamblea. No se ha rechazado ninguna. Y donde se mide si un Gobierno tiene estabilidad o no es en el presupuesto. Y nosotros tenemos presupuesto para este año 2020. Por tanto, creo que no tenía justificación esa hipotética moción de censura y, desde luego, yo no tengo ninguna duda de que no se podrá nunca plantear con el apoyo de algún miembro del Grupo Popular. Eso lo digo categórica y rotundamente porque tengo confianza en el resto de mis 8 compañeros. Habla usted del tema sanitario. Hay dos cuestiones importantes. Quiero que me valore el buen comportamiento como ya hizo usted el día pasado,
de la comunidad musulmana, que ha sido perfectamente responsable en esta festividad del sacrificio. Y dos, el tema del COVID, pues hasta ahora parece que se está gestionando bien, porque se han dado casos, por ejemplo, en Melilla últimamente, y aquí o hay mucha suerte o se está haciendo la cosa de otra manera, no lo sé. Hombre, yo, en primer lugar, eso sí me parece importante significarlo, el comportamiento ejemplar que la comunidad musulmana ha tenido en relación con la Pascua del Sacrificio. Creo que ha sido un comportamiento responsable, que se corresponde, por otra parte, con el comportamiento que está teniendo el conjunto de la ciudadanía de Ceuta. Todos los ciudadanos de Ceuta están teniendo, en general, una actitud muy responsable, una actitud muy positiva en cuanto a tratar de evitar la propagación del virus. Y la última muestra la tenemos en el comportamiento de nuestra comunidad musulmana en relación con la Pascua del Sacrificio. Un comportamiento que además significa para nosotros un compromiso. Yo, una vez que ha pasado la Pascua, no quiero que se olvide el compromiso que asumimos. Nosotros asumimos el compromiso de ponernos a trabajar de manera inmediata para que el año que viene la Pascua del Sacrificio pueda desarrollarse con total normalidad, de acuerdo con la ley y contemplando las debidas garantías sanitarias. Y vamos a ponernos a trabajar de manera inmediata con la comunidad musulmana y, por supuesto, con el asesoramiento técnico preciso para definir esas condiciones en las que el año que viene tiene que llevarse a cabo la festividad del sacrificio, que, por cierto, seguirá siendo día festivo. Tanto es así que creo que la primera reunión la vamos a tener el próximo día 10, o la va a tener el consejero el próximo día 10. Por tanto, de manera inmediata, porque yo espero que el año que viene no sea este. Yo espero que el año que viene esté la vacuna y que por tanto las cosas se vean de manera distinta. En cuanto a lo que está pasando en Melilla, pues lo que yo deseo es que eso que apunta a rebrote, pues que se acabe cuanto antes. Es decir, que Melilla vuelva a los datos que tenía antes de los 11 casos que creo que ahora hay, ¿no?, en la ciudad. Yo no estoy en condiciones de valorar a qué se deben estos 11 casos. Es más, al margen de mi deseo de que esto no vaya más en la ciudad de Melilla, también tengo que decir que esto que le está pasando a Melilla le puede pasar a cualquiera. Y que nosotros tenemos oído, pero también hemos estado en un momento con cero y pasó lo de aquellas dos fiestas familiares y nos metimos, no sé si fueron en 20 o algo más. Por tanto, esto le puede pasar a cualquiera. Esto lo que tiene que significar es una llamada de atención para Melilla, para Ceuta, para toda España. Es decir, lo que está ocurriendo en Aragón, lo que está ocurriendo en Cataluña. Esto es una llamada de atención para adoptar una actitud responsable, la que están teniendo ustedes aquí, dando ejemplo, ¿no? Y la que tienen muchísimos ciudadanos, que dan diariamente ejemplo de eso. Es una apelación a la responsabilidad ciudadana para evitar que el virus se propague, porque lo que es evidente es que el virus está aquí, lo que es evidente es que el virus acecha y que el virus golpea. Por tanto, máxima prudencia y máxima responsabilidad. Sí, me gustaría preguntarle una cuestión de la semana pasada, la secretaria del Partido Popular, Yolanda Bel, hizo declaraciones en la cadena SER sobre los famosos audios que salieron atribuidos supuestamente a miembros de Vox y condenó rotundamente el contenido de esos audios, diciendo que se demostraban que eran verdad, que evidentemente no iban a ningún sitio. Me gustaría saber, primero, cuál es su opinión sobre esos audios, si comparte lo que dice su secretario general, con esa rotundidad con lo que lo dijo, y si usted ha hablado con el máximo responsable de Vox en Ceuta sobre esta cuestión. Bueno, mire, yo al respecto le quiero decir varias cosas. Primero, que yo ya salí públicamente respaldando absolutamente a la secretaria general. Comparto plenamente sus valoraciones y además la secretaria general es un activo fundamental para nuestro partido.
Es una persona que es un modelo de integridad, de dedicación, de generosidad y de lealtad. Por tanto, para nosotros un activo fundamental, y en cuanto a lo que dijo, comparto plenamente sus manifestaciones. Yo lo que ocurre es que me gustaría hablar del Partido Popular y no de otras formaciones. Entonces, lo que yo quiero destacar es que el Partido Popular, a lo largo de su trayectoria y de su actitud presente y de su compromiso futuro, lo que resulta innegable es que es un partido que apuesta de manera decidida por el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a nuestra ciudad. Nosotros somos un partido que consideramos que Ceuta no se entiende sin su diversidad cultural. Nosotros somos un partido que quiere a Ceuta tal como es, con esta sociedad que se enriquece en esta diversidad de culturas y de confesiones religiosas, y que hacemos todo lo posible por que ese elemento enriquecedor común se fomente y se potencie, y que hacemos todo lo posible porque esta sea, que creo que lo es, a pesar de las dificultades, la ciudad de la concordia, la ciudad de la convivencia y la ciudad del respeto. En mi corazón, como presidente del Gobierno de la ciudad y presidente del Partido Popular, y en el corazón del Partido Popular, están presentes todos los ceutíes. Nosotros no distinguimos a los ceutíes por razón de su credo, por razón de su cultura o por razón de su origen. Todos iguales en el aprecio, todos iguales también en los derechos, en las obligaciones, todos al amparo de una misma ley, todos al abrigo de una misma bandera, la de España. Y también quiero decirle que en cuanto a Vox, que ya le digo que prefiero hablar del Partido Popular y no de otras formaciones políticas, de Vox o de cualquier otra, que Vox tiene firmada una declaración institucional a favor de la convivencia en Ceuta, que fue un acuerdo unánime por parte de esta asamblea, de la Asamblea de la ciudad de Ceuta, y que Vox respaldó los presupuestos que el Gobierno presentó para este ejercicio, y en los presupuestos pues se ve claramente de manifiesto cómo esta administración quiere contribuir al fomento y al enriquecimiento de nuestra diversidad cultural. Esta es la realidad. Dicho esto, como digo, a mí lo que me interesa es hablar del Partido Popular y que sean los representantes de Vox los que hablen de Vox, por muchas razones. Sí, claro, evidentemente. Sí, claramente, que no son precisamente un deseo de virtud en cuanto a hablar. ¿Usted se siente con esto cuando hacen referencia en esos audios a usted personalmente, con calificativos que son simplemente gruesos? Bueno, mire usted, en esto de la política, cuando uno lleva el tiempo que yo llevo, pues llega uno al convencimiento de que los comentarios críticos, aun cuando se trate de palabras gruesas, pues forman parte de la política. Esos comentarios gruesos yo llevo oyéndolos en estos 20 años en la Asamblea, pues le podría sacar una lista de los mismos. Entiendo que forma parte del juego político, que entiendo que no es lo mismo una campaña electoral que cuando no se está en campaña electoral. Entiendo que cuando uno llega a las instituciones también recibe algunas informaciones acerca de los condicionantes que tiene esta labor de gestionar y de administrar el interés general, que quizás no se tengan desde fuera. Y yo sí he aprendido a disculpar las cuestiones que afectan a críticas o descalificaciones de índole personal. En eso creo que me he hecho un experto, no porque tenga una especial capacidad para hacerlo, sino por razón de los muchos años que tengo. Le doy mucha más importancia a las acciones políticas que se puedan llevar a cabo en beneficio del interés general que a que yo pueda tener que poner en reiteradas ocasiones la otra mejilla. Esto para mí es una cuestión de índole menor.
Muy amables, muchísimas gracias.